En la clase de hoy vamos a aprender cómo funciona un router, cómo trabaja internamente, cómo encamina la información, cómo sabe que un paquete de información va a una computadora y no a la otra. Bueno, para saber eso, primero que nada vamos a ver a un dispositivo que vimos anteriormente, que es el switch. Para recordar lo que era un switch, debemos de recordar cómo eran sus conexiones, cómo se conectaban las computadoras o equipos a un switch. Si vemos atrás, en la parte inferior de un switch, tenemos los distintos puertos. Y tenemos que conseguir un cable de red y conectarlo a alguna de las placas de red, ya sea externas o internas de la computadora. Y bueno, cada una de esas placas de red tiene un identificador, como nosotros tenemos nuestro DNI que nos identifica únicamente. Y ese identificador es llamado dirección MAC. Es una dirección que traen de forma única y repetible las placas de red, ya sean internas o externas, o las placas inalámbricas, ya sean como por ejemplo la de una notebook o netbook. Acá por ejemplo en pantalla estamos viendo una placa Wi-Fi o placa inalámbrica de una notebook y abajo aparece la dirección MAC, si estamos viendo ahí, y es un conjunto de números y letras que identifican a la placa de red y por lo tanto también a la computadora, ya que la computadora se conecta al switch mediante su placa de red. Entonces vamos a ver ahora qué tiene que ver la dirección MAC con respecto al switch, o cómo identifica las computadoras, o cómo envía la información. Vamos a poner un ejemplo. Si por ejemplo la computadora 1 quiere comunicarse con la computadora 3, y obviamente las dos están unidas por una conexión a través del switch, supongamos para cualquier cosa, ya sea que quiere pasar información, quiere jugar un juego, lo que sea, lo va a hacer de la siguiente forma. Tenemos en la imagen una representación de la PC1 y una representación de la PC3. Ambas están unidas al switch a partir de un cable mediante sus placas de red. Y como dijimos, cada placa de red tenía un conjunto de números y letras que es la dirección MAC que las identifica, que lo estamos viendo ahí. Bueno, el switch lo que hace es tiene un listado donde guarda qué dirección MAC está en cada puerto. Como recordamos, atrás en el switch tiene distintos puertos y entonces dice, en el puerto 1 tengo la dirección MAC esta, en el puerto 2 tengo la dirección MAC esta, y en el puerto 3 tengo esta, y en el cuarto tengo esta. Entonces, por ejemplo, cuando un equipo que tiene la dirección MAC tal se quiere comunicar con tal dirección MAC, se fija en el listado y envía ese paquete de información a esa dirección MAC. Bueno, ahora vamos a aprender cómo lo hace y cómo es el proceso, ya que lo hace de autoaprendizaje. Vamos a partir del ejemplo que vimos anteriormente, que la PC1 se quería comunicar con la PC3. Bueno, el switch no sabe cuál es la PC1 ni la PC3. Lo único que sabe es que la PC MAC 000000 4 veces A se quiere comunicar con una dirección MAC cuyo equipo es 00000000 que termina 4 veces B. Eso es lo único que sabe el switch. Entonces, para eso, como la MAC no está registrada en la tabla de direcciones, el switch lo que hace es anotar esta dirección MAC nueva y en qué puerto se encuentra. El switch quiere enviar la información hacia el destino, la MAC que estaba solicitada, pero como no la tiene en la tabla de direcciones no sabe hacia dónde enviarla. Entonces lo que hace es enviar un paquete a todos los puertos que están conectados, es decir, a todas las placas de red que estén conectadas en los distintos puertos, a todas las computadoras, a ver qué respuesta obtiene de eso. Y eso lo hace a todas las computadoras o a todas las placas de red excepto la origen, o sea, la que envió la información, la que quiere comunicarse con la computadora. Una vez que se encuentra la computadora con el mensaje que está enviando el switch, dice, es como que el switch le pregunta a todos, ¿cuál es la computadora esta? Entonces cuando encuentra una coincidencia de dirección MAC, lo que hace la computadora, o sea, la que tiene la dirección MAC que termina en B, lo que dice es, sí, acá estoy yo. Entonces lo que hace es enviarle al switch una respuesta donde tiene la dirección MAC, le envía la dirección MAC de él y la dirección MAC de quien le pidió la información. Entonces ahí ya comienza el proceso de registro de la otra dirección MAC que vendría a ser la B. El switch recibe el paquete que recibe de la computadora cuya MAC termina en B
y lo registra dentro de la tabla de direcciones, o mejor conocido como ARP, donde registra qué puerto está registrado esa dirección MAC. Y después envía el paquete que necesitaba enviar a la dirección que termina, la computadora cuya MAC termina en al puerto donde se registró esa dirección MAC. Y a partir de ahí, ya que registró la dirección de origen y de destino y la tiene en su tabla de direcciones, directamente el switch gestiona las comunicaciones entre esas dos Mac directamente, o en esas dos computadoras, sin necesidad de involucrar al resto consultando cuáles son las direcciones y demás. El router, a diferencia del switch, no identifica o envía la información a través de las Mac. En parte sí, pero el protagonista es otra cosa muy conocida llamada dirección IP. Seguramente en algún momento la hemos escuchado nombrar o mencionar. A diferencia de la Mac, que vimos que permitía identificar las computadoras mediante su placa de red y era algo único y repetible, el router identifica sus equipos por algo llamado IP, y la dirección IP sí puede cambiar. Es algo normal que una computadora tenga una dirección IP y al rato tenga otra dirección IP, o la tenga esa dirección IP otra computadora. Entonces la pregunta es, si yo antes tenía una dirección IP y ahora tengo otra, o puedo tener otra, ¿no se producen errores? ¿O cómo identifica las computadoras entonces, si es algo que varía? Bueno, lo hace a partir de una tabla llamada tabla RP o tabla de resolución de direcciones, que tiene el listado de las direcciones MAC, o sea, la dirección que identifica las placas de red, y su dirección IP que tiene relacionada en ese momento. Entonces, a partir de ese listado se pueden realizar las comunicaciones sin miedo de que se produzcan errores, o que próximamente el destino no se encuentre porque cambió su dirección IP, entre otras cosas. Este listado, que se llama dirección IP, sirve para comunicar entonces las computadoras, y cuando una computadora cuya dirección IP es, supongamos, 192.168.0.10, quiere comunicarse con otra que es 192.168.0.20, lo que hace el router es fijarse en el ARP qué dirección MAC de la computadora corresponde a ese IP y envía el paquete de la información. Y además, en las computadoras, para que sea un poco más eficiente, va guardando la dirección MAC que va trabajando con su respectiva dirección IP en una caché ARP interno, que lo podemos acceder apretando la tecla Windows y R. Escribimos ARP espacio -A y nos sale todo el listado de los dispositivos que estuvimos en contacto últimamente y su dirección MAC. Otro concepto importante y que vamos a ver en distintos lugares o en distintas cosas, como por ejemplo también lo podemos ver en las cámaras de seguridad, es el concepto de DHCP. ¿Qué es el DHCP? El DHCP es un servidor que nos provee de las direcciones IP. ¿Qué significa eso? Que es el encargado de asignar las direcciones IP a cada uno de los dispositivos que quieren acceder a la red. Entonces, supongamos que tenemos una computadora. Entonces, dice, yo quiero acceder a internet, o yo quiero conectarme a la red, ya sea privada, por ejemplo, una red local. Entonces, el router lo que hace es, a partir de su servidor de DHCP, le dice, bueno, vos, computadora que tenés la dirección MAC tal, te voy a asignar una dirección tanto. Supongamos que sea 192.168.0.20. Entonces, una vez que tiene una dirección IP, ya puede estar en contacto con el resto de las computadoras y estar dentro de la red local. Entonces, es una cosa necesaria que tenga una dirección IP para que pueda estar dentro de la red y pueda comunicarse con las otras computadoras, y eso lo hace a partir del servidor de DHCP. En el servidor de DHCP configuramos un montón de cosas, como por ejemplo desde qué dirección hasta qué dirección asigna las direcciones, la máscara de su red, entre otras cosas más. Además de que puede estar habilitado o deshabilitado. El servidor de DHCP trabaja de forma dinámica, va asignando direcciones IP, pero puede estar desactivado. En dicho caso, lo que hace es que se asignen las computadoras de forma estática o manual, es decir, yo en mi computadora asigno una dirección IP fija o manual, que es algo que quizás no tenemos que hacer mucho por el hecho de que si asignamos direcciones IP fijas o manuales, puede ser de que nosotros asignemos a varias computadoras o más de una computadora la misma dirección IP, y es ahí donde se produce el conflicto de IP, que es cuando a más de una computadora tiene la misma dirección IP. Entonces se quiere comunicar el router con esa, o enviar información a esa dirección IP, pero tiene asignado dos o más direcciones MAC. Hay un concepto que es muy importante que vamos a
aprender y que lo tenemos que aprender sí o sí es el concepto de IP privada o IP pública. Cuando nosotros tenemos una IP pública o una IP privada y para qué sirve cada una de ellas. Una IP privada es sencillo, es el ejemplo que dimos anteriormente. Supongamos que yo tengo una red local en mi casa, en mi escuela, en, no sé, en un lugar como en un municipio, algo interno, algo que no pasa más que ese lugar. Bueno, ahí cada una de esas computadoras para acceder a esa red a partir de, por ejemplo, un router tiene una dirección IP privada. ¿Por qué? Porque fuera de ello, por ejemplo, la casa de mi vecino no va a acceder no va a tener una dirección IP privada. O si quisiera conectarse a mis computadoras no podría, a no ser que tenga mi contraseña de Wi-Fi. Entonces eso es una dirección IP privada, una dirección de una red local de mi casa, de una escuela, de un, no sé, un municipio, de cualquier lugar, pero que sea algo interno y que no salga hacia más allá. Supongamos, si se quisiera conectar tanto de un país con mi computadora como otra ciudad, o como dije anteriormente, mi vecino se quiera comunicar con mi computadora, no lo podría hacer por el hecho de que es una red interna. En cambio, tenemos el concepto de dirección IP pública, que ahí sí se pueden comunicar otros equipos, ya sea mi vecino, en la otra punta de la ciudad, en otras ciudades, en otras provincias o en otros países. La dirección IP pública lo que hace es identificarme con respecto a la red WAN, o sea, red amplia. Con respecto a internet, podríamos decirlo. En cambio, la dirección IP privada lo que hace es identificarme, pero dentro de mi misma interna red. Seguramente ya lo he cansado, pero vamos a repetir. Una dirección IP es una dirección que identifica a un equipo dentro de una red. Vamos a mencionar que hay tres tipos de direcciones IP: las clase A, las clase B y las clase C. Una dirección IP está dividida en dos sectores: lo que identifica a la red y lo que identifica al host, o quizás podríamos asimilarlo con un nodo o equipo y demás. Vamos a ver una imagen de cómo se diferencian cada una de las clases de direcciones IP. Generalmente la dirección IP local, o sea, la que nosotros tenemos en nuestra red local, en nuestro hogar, quizás en nuestro quizás colegio, escuela, es decir, nuestro lugar donde estamos trabajando en ese momento, de las computadoras internas conectadas, vendría a ser el de la clase C. Supongamos 192.168.0.10, supongamos, es un ejemplo. Otro término que es importante, pero no vamos a entrar en mucho detalle, es la máscara de subred. Seguramente, o si consultaron en su momento cuál era su máscara de subred y demás, seguramente han visto de que su máscara de subred es 255.255.255.0. ¿Qué sirve? ¿Para qué sirve la máscara de subred? ¿O qué es? Bueno, es un conjunto de números que nos indican qué partes de la dirección IP son partes de la red y qué partes son de los equipos, o sea, algo que varía. En este caso, por ejemplo, tenemos el ejemplo de la clase C, que es la que generalmente corresponde a una dirección local. Entonces tenemos una dirección que tiene una máscara de su red 255.255.255.0. Supongamos que tenemos un ejemplo de una dirección IP que es 192.168.0.20. Lo que me está diciendo es que 192.168.0 es parte de la red. En cambio, los últimos números después del último punto corresponden a los hosts o equipos conectados, es decir, va a ir cambiando, va a ir variando según cómo se vayan asignando los distintos equipos que se vayan conectando a la red. Ahora la pregunta quizás es: ¿cómo sé cuál es mi dirección IP? ¿Cómo sé cuál es mi dirección pública? Muy bien, la dirección pública es muy sencillo. Vamos a dirigirnos al navegador, vamos a Google, vamos a escribir Google, vamos a escribir ¿cuál es mi dirección IP pública? Bien, entonces vamos a buscar esta página, hay otras páginas también, y nos va a decir cuál es nuestra dirección IP pública. Inclusive seguramente se pueda localizar por GPS y demás, solamente por la dirección IP. En cambio, la dirección fija o privada, mejor dicho, perdón, nosotros debemos apretar la tecla Windows más R, más la tecla R, se abre esta ventana, escribimos cmd, presionamos Enter y nos aparece la consola de comandos. Acá vamos a escribir lo siguiente, vamos a escribir ipconfig, vamos a presionar Enter y nos aparecen estos parámetros de acá.
Acá aparece IPv4 address, dirección IPv4, que es la dirección nuestra dirección IP, 192.168.1.107. Esta dirección es la que me identifica localmente. En cambio, la anterior que vimos recién es la que me identifica de forma en la red WAN, en la red amplia, en Internet, por así decirlo. Después está la máscara de subred, que es 255.255.255.0. Entonces, ¿qué significa esto? Este último 0 me está diciendo de que va a variar únicamente estos números de acá. Van a variar del 0 al 255. Y después aparece la máscara de subred, que es la dirección del dispositivo que actúa de interfaz para conectar a los dispositivos. En este caso yo tengo un router. Esta sería la dirección para acceder al router. Entonces, si acá ya tenemos un montón de información de forma sencilla. Tenemos cuál es mi dirección IP privada, que me identifica localmente. ¿Sí? Localmente, recuerden, es mi casa. Ya la casa del vecino ya no lo identifica, a no ser que tenga mi contraseña de internet y acceda a mi red. La máscara de su red me identifica cuáles números, por así decirlo, son fijos y cuáles son variables de la dirección IP. Y la puerta enlace, en este caso, es la dirección de la interfaz de conexión de los dispositivos, que en este caso es un router. Entonces, si nosotros accedemos a esta dirección por internet, por ejemplo, entramos a Google, entramos acá, ingresamos 192.168.1.1, vamos a entrar a un login. Generalmente el usuario es admin, la contraseña es admin, aunque puede ser admin sin contraseña o admin 1234. Vamos a escribir admin y admin. Bien, ya estamos dentro del router. Seguramente ustedes en su casa pueden que tengan un router similar. En este caso es una marca TP-Link, pero pueden tener otra marca. Pero generalmente aparecen los mismos parámetros, nada más que en distintos lugares. Vamos a ver algunas cosas como para poder identificarnos. Tenemos acá al costado un menú vertical donde aparecen distintos tipos de opciones. Dentro del estado podemos ver de forma rápida cómo está en este momento trabajando el router o una información de su estado actual. Vamos a ver algunas cositas. Por ejemplo, la versión de firmware significa qué versión de programa tiene en este momento cargado el router. La versión de hardware significa qué versión física, o sea, qué versión de router es. Después, dentro de LAN tenemos la dirección MAC LAN, la dirección IP, que vendría a ser la puerta enlace, y la máscara de su red. En la parte inalámbrica tenemos si el radio inalámbrico está habilitado, es decir, si está emitiendo Wi-Fi. Si estuviera deshabilitado, te podrías conectar al router, pero de forma cableada. Después el nombre SSID, que significa el hombre que está emitiendo el Wi-Fi. Después el modo, que son las normas que están trabajando. El ancho de canal vendría a ser, tenés distintos tipos de canales, por ejemplo, tenés de 20, de 40, etcétera. Eso lo que hace es que trabaje de forma más rápido, pero al ser más ancho también hay más interferencia. Después tenés los canales. Los canales son vendría a ser el canal que está trabajando tu router. Eso lo que tiene es que tiene que estar sí o sí en automático, excepto en algunas ocasiones. ¿Por qué motivo? El router trabaja, supongamos, en un canal llamado canal 9, ¿sí? Y si el vecino está trabajando también en canal 9, quizá no pase nada, pero si el otro vecino también está trabajando en canal 9, es decir, tenés ya 3 routers muy cerquita que están trabajando en el mismo canal y pueden hacer un solapamiento y funciona mal los routers, porque tendrían interferencia. Entonces lo que se hace es poner en modo automático para que vaya cambiando automáticamente los canales según cómo vaya tomando la interferencia, que es una imagen que van a ver ahora seguramente de solapamiento de canales. Y después tienen la dirección MAC de la parte inalámbrica y el estado WDS, que es más parte para ver si está habilitado o inhabilitado la parte de hacer el bridge o puente entre routers. Después tenemos la parte WAN, que es la parte que nosotros tenemos conectados hacia afuera o que estaría accediendo a internet. Si acá tenemos todo cero, significa que nuestro proveedor de servicios de internet no nos está brindando parámetros para acceder a internet. Entonces ahí tendríamos un problema fuera de nuestro router. Si acá tenemos parámetros como para acceder a internet, puede ser que el problema está internamente. Si no accedemos a internet, era el ejemplo. Y después aparecen algunas estadísticas de tráfico. Tenemos acá al costado el modo de trabajo, podemos usarlo como router inalámbrico, como punto de acceso o repetidor. Después tenemos algunas configuraciones de proveedor de servicio de internet.
Dentro de LAN podemos configurar la puerta de enlace, o sea, la dirección IP del router, y cambiaré la forma en que nosotros accedemos al router y la forma en que los distintos hosts o dispositivos se les asigna una dirección IP. Por ejemplo, si acá le cambiamos y en vez de poner 192.168.1.1 le ponemos 0.1, seguramente todos los dispositivos van a cambiar su dirección y en vez de ser 192.168.1.10, por ejemplo, una computadora, o .2 un celular, o .3 una Play, o .4 o sea, estoy tirando números al azar, dentro del último número cambiaría y ahora sería 0.10, 0.11, 0.13, etc. Después tenemos la parte inalámbrica y vemos de forma sencilla qué nombre está emitiendo. Si cambiamos esto, va a cambiar el nombre que emite el Wi-Fi. Al hacer clic en guardar y al cambiar esto, cambiaría el modo en que estamos emitiendo el nombre. Si pongo, por ejemplo, Pedro Wi-Fi, va a aparecer mi router como Pedro Wi-Fi. Después la región que nosotros tenemos, bueno, esto ya lo vimos anteriormente, que es el modo, el ancho de canal y el canal. Podemos elegir un montón de canales como para elegir. Si habilito el radio, emite el Wi-Fi, es decir, está activo la forma de conectarse inalámbricamente al router. Si está desactivado, me conecto yo también al router, pero como si fuera un switch, es decir, cableado. Y después, si habilito la transmisión de SSID, significa de que emite el nombre del router. Si no, es posible acceder de forma inalámbrica, pero no por el nombre. Es como que está oculto, a veces lo usan mucho para seguridad. Y al habilitar el puente WDS, que es la última opción, me permite conectarme a otro router como si fuera un puente. Después, en la seguridad inalámbrica, yo puedo ver mi contraseña actual y si la modifico y le doy clic en guardar, va a cambiar la contraseña del router, ¿sí? Después tenemos algunas cuestiones, como por ejemplo filtros de direcciones MAC, que significa que yo puedo negar o permitir algunas direcciones MAC. Por ejemplo, yo estoy en mi casa y estoy solamente con una computadora y mi Smart TV, entonces tengo solamente dos dispositivos que acceden a mi router, entonces yo puedo dar la opción de que solamente se permita que esos dos dispositivos accedan a internet. Después tenemos el servidor de HCP, que lo vimos hace minutitos atrás. En este momento está activo y me dice que va a asignar direcciones IP a cada equipo que quiera conectarse al router desde el 1.100 hasta el 1.119. Y va a finalizar a los 120 minutos. Y la puerta de enlace que está en este momento es 192.168.1.1. Después tenemos el listado de clientes que tenemos en este momento, que vemos, por ejemplo, acá tenemos un celular, tenemos una computadora, tenemos un dispositivo desconocido y un dispositivo que se llama Sara PC. Y nos aparece la dirección MAC que tiene ese dispositivo y la dirección IP, ¿sí? Y el tiempo que está conectado en este momento. Acá también podríamos reservar direcciones IP. Tenemos el listado ARP, que es el listado de resolución de direcciones. Acá aparece la dirección MAC y la dirección IP que tiene asignada esa dirección MAC. Ahora vamos a ver un ejemplo. Vamos a poner cmd ipconfig /al y vamos a ver cuál es mi dirección MAC y a ver si coincide. En este caso yo tengo la dirección IP. Vamos a ver cuál es mi dirección IP. 107 es mi dirección IP. Y mi dirección MAC acá aparece. Termina en C8. Así que coincide. Yo tengo esta dirección MAC y en este momento tengo asignado mi dirección IP, que es 107. Después, abajo del todo, tenemos algunas herramientas, como por ejemplo, tengo la opción de reiniciar el router desde acá. Por ejemplo, si estoy muy alejado del router y lo quiero reiniciar significa de que se apague y se vuelve a prender. Además que muchas veces lo hacemos manualmente y a veces el router está muy lejos y cuesta hacerlo, entonces ingresamos a una computadora o un celular, lo reiniciamos desde acá y se reinicia. Si se apaga, se vuelve a prender y por si se haya tenido algún problema o algún dispositivo no se puede conectar y demás. Después tenemos la opción de
Contraseña. El tema de la contraseña no es la contraseña para acceder al router y navegar en internet, sino que la contraseña para poder acceder a este menú y modificar, que es admin en este momento. Yo pongo admin y pongo la contraseña que tenía antes, que era admin también, y el usuario y la contraseña nueva, y cambiaría para que no puedan acceder de forma fácil a mi router. Por ejemplo, si yo voy a una heladería y me dan la contraseña para acceder a internet, si ellos no cambiaron su usuario y contraseña de fábrica, que es admin, seguramente yo podía entrar y cambiar la contraseña o ver parámetros de red o hacer cosas que quizás sean inseguras. Entonces por eso está bueno que nosotros cambiemos esto siempre con precaución y recordando, obviamente. A veces lo podemos tener en inconvenientes tanto en red o quizás en cámaras de seguridad, es el DNS o servidor DNS. El servidor de DNS es un servidor que, para entender su objetivo, lo que podemos hacer es ponerlo a ejemplo. Cada uno de ustedes está identificado con su DNI, ¿no? Entonces, imagínense que su madre lo llame por su DNI, no por su nombre, y está bien que quizás tenga un hijo, pero si tuviera 5 hijos se le complicaría, y si tuviera 10 o 20, bueno, eso pasa con, por ejemplo, cosas como los sitios web. Los sitios web en realidad no se identifican, por ejemplo, por nombre, como www.youtube.com, sino que se identifica por un conjunto de números. Entonces, para poder acceder a internet, en realidad tendríamos que ingresar a un conjunto de números y vamos a acceder a esas páginas. Pero ¿qué pasa? Sería medio dificultoso que nosotros recordemos cada una de esas páginas que quisiéramos acceder. Entonces, para eso se utilizan los servidores DNS, que es un servidor que lo que hace es recuerda la dirección de una página y su nombre. Entonces vos querés ingresar a www.facebook.com y no es necesario ingresar la dirección, sino de que te busca en el listado qué dirección representa la página www.facebook.com y te lo accede por vos. Entonces es muy frecuente, o quizás no tanto, el hecho de que el servidor DNS no responda. Entonces muchas veces no tenemos internet y queremos saber si está funcionando nuestro servidor DNS. Pero primero que nada vamos a ingresar desde internet de una dirección IP, que vamos a ingresar la dirección IP de Facebook. Como ven, yo no ingreso por www.facebook.com, sino que ingreso por un conjunto de direcciones que es 31.13.94.35. Presiono Enter y estoy ingresando a facebook.com. Entonces lo que vamos a hacer es ver si el servidor DNS está respondiendo o no. Vamos a presionar la tecla Windows y la R, vamos a escribir cmd como lo hicimos anteriormente, y lo que vamos a hacer es escribir nslookup. Vamos a presionar Enter y vamos a ingresar la dirección de la página de internet, como por ejemplo www.facebook.com. Al presionar Enter va a tratar de resolver ese nombre y ese dominio, y te va a tirar la dirección IP. Y ahí te tiró la dirección IP, que es 31.13.94.19. Vamos a copiarla, vamos a ingresar al navegador, vamos a presionar Enter e ingresa a Facebook como lo verificamos. Entonces está resolviendo de forma correcta nuestro servidor de DNS. Los dos servidores de DNS más conocidos son los de Google, que es 4.4.4 y 8.8.8.8, es decir, 4 veces esos números. Al momento de tener algún tipo de problema de red, lo primero que tenemos que ver es que estemos conectados de forma correcta, ya sea cableado de forma inalámbrica. También podemos utilizar la opción de solucionar problemas. Si no, lo que podemos hacer es verificar si nosotros tenemos una dirección IP que nos identifique localmente. Entonces escribimos ipconfig y acá nosotros tendremos que tener estos parámetros de red. En nuestra dirección IP tendría que ser una dirección IP válida, aunque sea tendría que aparecer una dirección IP. Si aparece una dirección de números raros, seguramente estamos teniendo algún tipo de problema y nuestra interfaz de red, como por ejemplo un router, no estaría asignando una dirección IP para que nosotros nos identifiquemos dentro de esta red, y menos que nos comuniquemos internamente o externamente en la red. Acá aparece la puerta de enlace, como dijimos anteriormente, podemos ingresar e indagar si hay algún tipo de problema, como por ejemplo si tenemos o no tenemos internet. Podríamos ingresar 192.168.1.1, es la que verificamos recién.
y en la parte de WAN verificaríamos los datos que estemos recibiendo, parámetros de red para poder acceder a internet. Si no tenemos algún tipo de parámetro acá o aparece todo en cero, significa que hay algún tipo de problema de nuestro router hacia afuera y no de nuestro router hacia adentro. Si no nos asignan algún tipo de dirección IP, podemos verificar dentro del DHCP que esté activo, entre otras cositas más. También otra cosa que podemos hacer es utilizar el comando tracer más una dirección como por ejemplo una dirección IP, un servidor DNS o alguna IP de algún dispositivo. En este caso vamos a utilizar el servidor de DNS de Google, que es 8.8.8.8, y lo que va a hacer es un traceo, es decir, va a hacer va a ir lugar por lugar. Se va a ir desde nuestra computadora hasta nuestro router, desde el router a otro dispositivo de red y después de otro dispositivo a otro dispositivo de red, todo así hasta llegar hasta el servidor de DNS de Google, y vamos a ver qué está pasando o qué dispositivos hay y demás. Entonces vamos a presionar Enter y vamos a ver cuánto tarda y qué dispositivos hay. Algunas direcciones están al descubierto y otras no tanto. Como vemos, como primero a los 2 milisegundos vamos a conectarnos con la puerta de enlace de nuestro router y después aparecen ya directamente otros dispositivos de red que seguramente no vamos a poder acceder porque están protegidos. Vamos a esperar y vamos a ver cómo finaliza el tracer.